Hola, estamos en el curso Método no supervisado de detección de anomalías, en el segundo módulo, detección de anomalías. Vamos a ver la parte de evaluación. Si recordamos del ciclo del gráfico de ciclo de vida de un proceso de minería de datos, una parte esencial es la parte de evaluación. En esta parte vamos a ver cómo de bueno o de malo ha sido el sistema que yo he desarrollado. Bien, vamos a suponer que tenemos un sistema de detección de anomalías en el cual la salida es sí o no, es una anomalía o no es una anomalía. Y que hay un procedimiento, posiblemente y normalmente un experto, que es capaz de decidir, de decirnos si la predicción que nosotros hagamos ha sido correcta o no. Es decir, tenemos disponible un conjunto test. Vamos a utilizar la siguiente terminología: A para el valor de la clase anómala, NC para el valor de una clase normal. Si hay más de un valor de clase, pues podríamos entender que todo lo que no sea clasificado como anomalía entraría dentro de esta de NC, de normal class. Bien. Vamos a utilizar el término positivo cuando la predicción es la anomalía, término negativo cuando la predicción es que no es una anomalía, true cuando la predicción es correcta y false cuando la predicción no es correcta. Es la terminología típica que se utiliza en el caso de una clasificación con dos únicos valores, en este caso anomalía o no anomalía. Aquí tenemos la matriz correspondiente en la que tenemos los valores que han sido, que son la predicción hecha por nuestro método y los valores reales. Bien, en este contexto, la medida más utilizada para un clasificador es la Global Accuracy, la precisión global, en la que simplemente lo que se mide es el porcentaje de las predicciones que han sido correctas. Lo que pasa es que este porcentaje de predicción sirve tanto para todos los valores, tanto para la anomalía como el valor que no es anomalía. Claro, en este contexto, si utilizamos esta medida, podríamos tener, en el caso de un conjunto de datos en el que el 99,9% de los valores son valores normales, si decidimos utilizar un clasificador por defecto en el que todo lo etiquete como normal, pues claro, estamos acertando el 99,9% de las veces. Así que la medida de accuracy no es una medida que debamos utilizar en el contexto de la anomalía. Por eso se han desarrollado, se utilizan otro tipo de medidas, como son el recall, precision, un balanceo, un equilibrio entre las dos, como es la medida F1, curva de ROC, etc. Estas medidas se han visto en el curso de aprendizaje supervisado, pero vamos a ver rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, la precisión para la anomalía. Esta nueva medida de precisión está enfocada a un único valor, la anomalía. De forma que nos intentaría medir qué porcentaje de predicciones de la anomalía fueron correctas. Otra medida sería el recall, la sensitividad o el true positive rate, que en esta medida se encarga de medir cuál ha sido el porcentaje de los valores anómalos que yo he podido capturar. Es decir, he podido capturar muchos o pocos de los valores anómalos. Porque claro, un sistema que fuese muy conservativo no etiquetaría como valor anómalo a ninguno, no se equivocaría, pero claro, de poco sirve porque no ha sido capaz de capturar ninguna anomalía. Por otra parte, tenemos otra medida muy utilizada, la tasa de falso positivo, el false positive rate, que nos mide cuál ha sido el porcentaje de valores normales que fueron erróneamente tuvieron una predicción errónea como anomalías. Es decir, en cuánto he fallado a la hora de etiquetar como anomalía aquello que no lo era. Y por último, otro valor que se suele tener en cuenta es la especificidad, el true negative rate, que al igual que en el recall estábamos interesados en ver el porcentaje de casos anómalos que habíamos cogido, en la especificidad estamos interesados en ver el porcentaje de los casos normales que hemos podido identificar. Bien, ¿qué medida utilizamos? ¿Intentamos mejorar toda a la misma vez? No, eso no es posible,
porque normalmente cuando estamos, por ejemplo, intentando aumentar el valor de la precisión, el valor de recall cae. Así que, bueno, tenemos que encontrar un equilibrio entre la medida y, por ejemplo, la medida F1, el F1 score, es un valor que se suele utilizar para equilibrar el precision y el recall. De forma que si el precision es muy alto, pero el recall es muy bajo, esta media armónica entre esos dos valores caería bastante. En este gráfico podemos observar cuáles serían los valores de mejor a mayor, entendiendo esas curvas de colores como cuanto más nos acerquemos en el color al más intenso, al más, en este caso el amarillo, pues sería le daría un mayor valor esta media armónica, el F1 score. Bien, recordemos que en numerosos casos vamos a obtener no únicamente una decisión de si un valor es anómalo o no, sino que muchos sistemas, como hemos visto en los métodos anteriores, los temas anteriores, lo que nos ofrecen es un score de outlier en el que nos dice hasta qué punto se considera, por ejemplo, entre 0 y 1, hasta qué punto ese valor es anómalo. En ese sentido, un estudio interesante sería ver qué tomamos como umbral por encima del cual consideramos que son valores anómalos y por debajo del cual consideramos que no lo son. Para ello, un método clásico consistiría en lo siguiente. Calcularíamos los valores de outlier, los scores de un conjunto de test, ordenaríamos las instancias acorde a dichos scores, aplicaríamos un umbral a cada uno de los valores, obteniendo la predicción si es una anomalía o no es una anomalía en función de si el score de cada uno de los valores es superior o no a ese umbral. Y finalmente compararíamos estas etiquetas con los valores reales para así poder computar las medidas distintas que hemos visto anteriormente, los True Positive Rate, False Positive Rate, cualquiera. En este caso, por ejemplo, en el caso de las curvas ROC, se realiza un análisis que compara la tasa de True Positive Rate con la tasa de False Positive Rate. En este caso, en el caso de las curvas ROC, bueno, pues se intenta encontrar el valor óptimo que normalmente caería por aquí, ¿verdad? Este estudio de curvas ROC, que intenta maximizar el área el área debajo de la curva, se han visto en el curso de clasificación supervisada. Bien, además, en detección de anomalía, otro tipo de curva muy utilizada, porque son bastante informativas, son las curvas Precision Recall. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos 5 outliers y que queremos comparar cómo de buenos son, queremos comparar dos algoritmos A y B. Por ejemplo, en el caso de que tuviésemos un algoritmo perfecto, esos 5 valores los habría puesto en los top 5, en los top 5 primeros outliers, de forma que el primer outlier sería el 1, el de mayor score, el segundo, pues con 0,95 el segundo outlier, y así marcaría dentro de los top 5 primeros los 5 outliers que realmente tenemos, porque los ha etiquetado así a un experto en nuestro conjunto de datos. Bien, podemos ver que en el conjunto, en el algoritmo A, marcaría dentro, por ejemplo, de los tres primeros outliers, los marcaría dentro de los 8 primeros, es decir, que, por ejemplo, en este caso, el primero sí coincide, lo ha dado como outlier, pero para etiquetar el segundo outlier ha tenido que etiquetar como outliers otros que no lo eran, así hasta llegar al quinto, que correspondería al segundo real. Y el octavo, etiquetado como octavo outlier por el algoritmo A, sería al final, ha tenido que llegar a etiquetar hasta el octavo para poder llegar al tercer outlier. Sin embargo, el algoritmo B, vemos que tiene que etiquetar hasta el 1/10 para poder llegar al tercer outlier. Sin embargo, podemos apreciar que el primer algoritmo, el algoritmo A,
para llegar al quinto outlier debe etiquetar como outliers 20 hasta llegar al quinto. Y sin embargo, el algoritmo B solamente tiene que llegar al decimoquinto. Así que podemos apreciar que si bien el algoritmo A se porta mejor a la hora de etiquetar los 3 primeros, para el etiquetado correcto de los 5 primeros, el comportamiento del algoritmo B es mejor. Esto lo podemos ver de una forma gráfica utilizando la curva Precision Recall. En este caso, por ejemplo, si fijamos un recall del 60%, aquí abajo en el eje de la CISA tenemos el recall, correspondería de 5 al 60% a 3 datos, podemos apreciar que la precisión obtenida para la anomalía es de un poquito menos del 30%. Claro, porque tiene que llegar para conseguir 3, el 60% de recall, tiene que etiquetar como outliers los 3 quintos primeros. De forma que si ahora nos fijamos aquí en este valor del algoritmo B, vemos que es algo inferior al 30%, porque como habíamos comentado, debe llegar al undécimo para poder llegar al tercer outlier. Así que aquí se muestra de una forma gráfica rápida que el algoritmo A se porta mejor porque llega a un valor superior que el algoritmo B al 60% de recall. De la misma forma vemos que a un recall del 100% se porta mejor el algoritmo B que el algoritmo A. Así que las curvas Precision Recall son muy útiles a la hora de analizar gráficamente rápidamente el comportamiento de distintos algoritmos. Muy bien, independientemente de lo visto anteriormente, tenemos un problema adicional. Y es que en aquellos casos en los que tenemos un conjunto no balanceado de forma extrema, cuando la aparición de la anomalía es muy poco probable. Para ello, vamos a ver la idea intuitiva que hay para ilustrar el problema que se presenta cuando tenemos un valor anómalo muy poco probable, una probabilidad a priori muy baja. Bien, supongamos que tenemos una enfermedad rara con una presencia inferior a 10 elevado a menos 5 y supongamos que tenemos un test, un método de diagnosis y queremos ver cómo es de bueno y queremos analizar hasta qué punto, si me da positivo, yo tengo o no tengo la enfermedad. Bueno, se entiende como bueno en medicina aquel que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Sensitivity and specificity. En cuanto a la sensibilidad, bueno, el objetivo de la sensibilidad es ver qué tanto por ciento de acierto tiene sobre un conjunto de enfermos que se supone que tienen, bueno, que se sabe que tienen esa enfermedad. Y la especificidad, si también es alta, nos estaría diciendo que sobre una población en la que se sabe seguro que no tiene la enfermedad, el test se comporta de forma correcta en el 99% de las veces. En este tipo de test, si ahora no lo aplicamos a nosotros, si nos da positivo, la pregunta es si nosotros tenemos un 99% de tener la enfermedad. Bien, en el teorema de Bayes lo que nos dice es que es muy importante que tenemos que tener en cuenta la probabilidad a priori de la aparición de la enfermedad. Para una demostración formal, pues remitimos a las transparencias que están disponibles y vamos a dar una idea intuitiva. Claro, si tiene una tasa de acierto del 99%, podríamos decir que por cada 10 elevado a 2 predicciones del test que han dado positivo, una de ellas es incorrecta. ¿De acuerdo? Pero claro, si la aparición de la enfermedad es una vez de cada 10 elevado a 5, sería difícil que en esas 10 elevado a 2, en esas 100 personas, esté alguien con esa enfermedad. Así que realmente deberíamos elegir
10 elevado a 5 personas para ver si tener la suerte de encontrar, la suerte de encontrar a alguien con esa enfermedad, ¿verdad? Así que por cada una de esas 100 veces, 100, 200, 300 y así sucesivamente, el test va a fallar una vez, así hasta llegar a 10 elevado a 5. Así que realmente el test va a fallar 1000 veces porque la aparición de la enfermedad realmente era muy poco probable. Así que, en definitiva, la precisión que tenemos para la enfermedad, la probabilidad condicionada de que el valor real sea enfermedad, supuesto que la predicción realizada por el test sea enfermedad, es realmente baja. Es del 1 por 1000, del 0,001. Claro, estos son buenas noticias para el que le haya dado el test positivo de la enfermedad, pero no son buenas noticias para el poder de predicción de nuestro método. En esta gráfica, esto no es una gráfica ROC ni una gráfica PR de Precision Recall, es una gráfica en la que se intenta mostrar hasta los valores extremos de los que estamos hablando. Si suponemos una probabilidad a priori de 10 elevado a menos 5 de la enfermedad, en este caso lo hemos llamado I, siguiendo la terminología del artículo de Axelson, bueno, pues haciendo alusión a que es un intruso. En general una anomalía, ya sea una enfermedad rara o ya sea un intruso. Bien, pues en este caso, en el que tenemos una probabilidad a priori de aparición realmente poco frecuente, de 10 elevado a menos 5, y si tenemos un recall, una tasa de captura, ¿no? Hasta qué punto yo puedo capturar todos los valores anómalos de 1, un valor perfecto, y tengo una tasa de falsa alarma muy baja, de 10 elevado a menos 3. Bien, pues aún así, en este caso, haciendo unas cuentas parecidas a lo que hemos motivado en el ejemplo anterior, nos daría que la precisión sería del 2%. Es decir, que la alarma saltaría 50 veces, la alarma en este caso es la correspondencia de que el test da positivo. Como estamos hablando de intrusos, de ahí el término de alarma. Bien, pues la alarma saltaría 50 veces cuando realmente solamente una sería una intrusión. Es decir, solamente uno sería una enfermedad de estas raras. Es decir, solamente uno una anomalía. Bien, este es un problema de difícil solución, ya que, bueno, la cuantificación que podríamos realizar es que la tasa de falsos positivos debería ser de un orden de magnitud menor que la probabilidad a priori de la anomalía. Si estamos hablando de una probabilidad a priori de 10 elevado a menos 5, exigir esa tasa de falsos positivos es realmente muy difícil de conseguir. Por lo tanto, lo que hacen los sistemas es recurrir a información adicional ad hoc sobre el problema en cuestión concreto que se está abordando para intentar reducir la tasa de falsos positivos. Porque en cualquier caso es un problema de difícil solución por las tasas de prevalencia de la anomalía. En las transparencias disponibles se encuentran algunas referencias a algunos trabajos dentro del contexto de detección de intrusos en una red de ordenadores.